Una de las peores cosas de convertirse en físico después de crecer con ciencia ficción fue descubrir que viajar más rápido que la luz es imposible. Y no por falta de imaginación ni por exageración casual, simplemente no está permitido bajo la física conocida, y en el mejor de los casos, no está técnicamente prohibido solo en ciertos modelos matemáticos teóricos. Pero lo que lo hace aún peor es cuando descubres que incluso acercarse a la velocidad de la luz es casi imposible. Así que no se trata solo de que llegar a un lugar como Alpha Centauri, nuestra estrella vecina más cercana, podría tomar 4 años en lugar de 4 días, o incluso 4 horas como en la ciencia ficción, sino que llegar allí incluso en 40 años requiere resultados optimistas de tecnologías que aún no tenemos, como la fusión nuclear. Los cohetes químicos combinados con asistencia gravitacional pueden ofrecernos apenas un 0.1% de la velocidad de la luz, convirtiendo el viaje en 4.000 años en lugar de 4. Y tenemos algunas opciones como propulsión iónica o nuclear que podrían elevar eso al 1%, quizás incluso unos pocos por ciento con algo como el motor Orion, que se impulsa lanzando bombas nucleares detrás de sí. La fusión podría llevarnos al 10% o incluso un poco más, pero ni de cerca al 50%. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Qué opciones realmente permiten acercarse a la velocidad de la luz? Al menos superar el 80%, y algunas que potencialmente pueden alcanzar el 99% o más. Exactamente eso es lo que vamos a explorar hoy. Ahora, por cuestión de brevedad, no repetiremos todas las razones por las que acercarse o superar la velocidad de la luz no funciona. Eso ya se ha cubierto en detalle, pero la versión corta es que realmente no es la masa de tu nave espacial lo que tienes que empujar para acelerar, es la energía total de tu nave lo que tienes que empujar para ganar velocidad. Tenemos muchos tipos diferentes de energía dentro y alrededor de nosotros. Estando quietos, básicamente solo tienes tu energía de masa y tu energía térmica, y una es enormemente mayor que la otra, así que ni nos molestamos en incluirla en los cálculos. Simplemente usamos la masa, porque a menos que vayas increíblemente rápido o estés increíblemente caliente, tu masa es básicamente lo mismo que tu energía total. Pero a medida que vas más rápido, ganas energía de movimiento o energía cinética, y esto se suma a tu energía total, lo que significa que ahora tienes que empujar aún más fuerte por cada pizca adicional de velocidad. Estás ganando incrementos de velocidad y también tienes que empujarlos a ellos. Tu energía de masa es esa famosa E igual al cuadrado que todos conocemos, donde m es la masa y c es la velocidad de la luz. Así que esencialmente, cuando te acercas a la velocidad de la luz, tu energía cinética comienza a rivalizar con tu energía de masa, y ahora tienes que empujar ambas. Hablando de forma general, las velocidades ultrarrelativistas son aquellas en las que tu energía cinética supera tu energía de masa, y eso ocurre al 86.6% de la velocidad de la luz. Clasificaremos cualquier velocidad más allá de esta como ultrarrelativista para el tema de hoy. Esa proporción puede ir mucho más alto. Se han creado partículas con millones de veces más energía cinética que energía de masa. De hecho, el récord actual es uno que ocurrió de forma natural, la partícula Oh My God, detectada en 1991, que se calculó viajaba al 90 y 999999950 y 1% de la velocidad de la luz, asumiendo que no se haya escapado algún 9 por ahí. Así que, para ser claros, hoy no estamos hablando de ciencia ficción. Al menos no todavía. Se han logrado que cosas viajen a velocidades ultrarrelativistas, y la naturaleza también lo ha hecho. No se puede alcanzar la velocidad de la luz porque incluso cuando una partícula tiene una energía total, que es casi en su totalidad cinética, y menos de una billonésima parte es energía de masa, eso no es cero. Si tienes masa, jamás alcanzarás la velocidad de la luz, solo te acercarás de forma absurdamente ridícula. Pero aquí viene lo fascinante, es la proporción entre tu masa y tu energía combinada lo que determina cómo experimentas el tiempo. Los fotones y otras partículas que viajan a la velocidad de la luz no tienen masa en reposo y no experimentan absolutamente ningún tiempo.
Si tu energía cinética iguala a tu energía de masa, como al viajar al 86.6% de la velocidad de la luz, experimentas el tiempo a la mitad comparado con algo estacionario. Si tu energía cinética es 9 veces tu energía de masa, solo 1/10 parte de tu energía es masa y experimentas el tiempo a 1/10 de la tasa normal, lo cual ocurre al 99.5% de la velocidad de la luz. Si tu energía de masa fuera solo el 1% de tu energía total, el tiempo avanza al 1% de la tasa normal y estarías moviéndote al 99.95% de la velocidad de la luz. Eso significa que llegas a un lugar a 100 años luz de distancia en poco más de 100 años, según lo observan todos los demás, pero para ti solo habría pasado un año. Desde tu perspectiva, la distancia se encogió. Desde la perspectiva de todos los demás que están localmente estacionarios, tu reloj simplemente se ralentizó. Y esto es absolutamente real. Existen partículas con vidas medidas en fracciones diminutas de segundos se deforman en colisiones y solo logran sobrevivir lo suficiente para alcanzar el detector a un metro de distancia, porque poseen tanta energía cinética de la colisión que el tiempo se desacelera y viven lo suficiente para llegar al detector. Partículas que normalmente se desintegran antes de recorrer el tamaño de un núcleo atómico. Con esto concluye esta exploración de la relatividad y probablemente ya hayas escuchado explicaciones similares antes, así que el objetivo fue presentarlo de una manera un poco diferente a lo habitual. Pero lo impactante es que esta desaceleración del tiempo convierte el viaje espacial en una opción tremendamente atractiva, porque aunque tardes un siglo en llegar a una estrella, personalmente solo experimentarías un año. Por supuesto, aquí llegamos al gran problema. La tiranía de la ecuación del cohete significa que mientras lleves combustible para acelerar, tienes que acelerar no solo la nave, sino también todo el combustible que aún no has usado, incluyendo el que necesitas para frenar. Esto hace prácticamente imposible concebir cualquier cohete espacial que te lleve a más de 3 o 4 veces la velocidad a la que sale tu propulsante por la parte trasera. Incluso las partículas involucradas en fusión típicamente solo emiten alrededor del 1% de su energía de masa o menos en esa reacción, y algo con el 1% de su energía siendo cinética y el 99% energía de masa viaja al 14% de la velocidad de la luz. Eso significa que debemos eludir la ecuación del cohete o usar un propulsante que se mueva mucho más rápido. Y afortunadamente podemos hacer ambas cosas, así que existen opciones para naves espaciales tan veloces que ahorran tiempo de viaje. Aunque quizás se necesite la riqueza de un planeta entero para construir y alimentar una. Entonces, ¿qué se mueve más rápido que una partícula de alta energía recién salida de un evento de fusión? No muchas cosas, pero los fotones, los gravitones y los neutrinos sí. Y cualquier cosa que salga de un evento de energía, aún mayor que la fusión, también servirá. Cohetes de fotones, cohetes de neutrinos, antimateria, motores de agujeros negros y otros sistemas similares pueden liberar partículas moviéndose a velocidades ultrarrelativistas. El otro camino es eludir la ecuación del cohete, lo que significa no cargar el combustible contigo. Así es exactamente como funcionaba la ramjet de Bussard. Aspiraba magnéticamente hidrógeno ionizado mientras atravesaba el espacio a velocidades brutales, comprimiendo esos átomos hasta provocar fusión nuclear y absorbiendo más hidrógeno en un ciclo imparable. Este concepto tiene sus propios desafíos, pero lo verdaderamente fascinante es que también nos ofrece una forma de evitar cargar combustible para frenar. Todo ese gas y polvo flotando en el vacío interestelar genera resistencia, y esa resistencia aumenta drásticamente con la velocidad. Eso nos ahorra enormemente a la hora de desacelerar, aunque también se convierte en un problema cuando queremos mantener la velocidad. A velocidades ultrarrelativistas, el espacio deja de estar vacío. Aunque solo haya un átomo por metro cúbico, al viajar al 99.95% de la velocidad de la luz, estás atravesando 30.000 millones de esos átomos por segundo por cada metro cuadrado de sección transversal de tu nave. Y cada impacto libera 100 veces la energía de masa normal de esas partículas, lo que representa unos 4 vatios por metro cuadrado de resistencia.
Existen regiones del espacio mucho más densas y además la radiación ambiental que te golpea se desplaza al azul. A medida que aceleras, esto empeora y cuando frenas, disminuye. Si quieres ir rápido, no solo necesitas una cantidad monstruosa de combustible para llegar a esa velocidad, sino que también necesitas gastar parte de él simplemente para mantenerla. Pero no lo necesitas para frenar y esa es una ventaja descomunal. Normalmente, la velocidad máxima que una nave puede alcanzar quemando todo su combustible es el doble de lo que lograría si tuviera que reservar combustible para desacelerar. Si tu nave pudiera llevarte al 10% de la velocidad de la luz y frenarte desde ahí, podría alcanzar el 20% si quemas ese combustible de frenado para acelerar. Por eso las naves colonizadoras rebeldes no pueden intentar ganarle a todos en colonizar la galaxia primero. Necesitan frenar y un misil que las persigue no tiene esa necesidad. Frenar gratis es posible, pero es extremadamente lento y requiere equipamiento especializado. Entonces, ¿cuáles son las opciones con cohetes? La antimateria es la primera opción y es absolutamente espectacular. Podemos producirla y es muy probable que algún día dominemos tanto su almacenamiento como su producción a un costo mucho menos descabellado que la proporción actual de 10 millones a 1. E incluso si tuvieras que invertir 100 veces más energía para obtener una sola unidad de antimateria, hay muchísimos escenarios donde eso sería perfectamente viable. Básicamente así funcionan las baterías. Un cohete de antimateria es increíblemente simple en concepto. Liberas un fragmento de antimateria desde un confinamiento magnético hacia materia ordinaria y la aniquilación mutua libera fotones, generalmente. Esa es tu llama de propulsión y funciona perfectamente con tecnología actual. Pero esos fotones probablemente serían rayos gamma de altísima energía, en el rango de los gigaelectronvoltios 1000 millones de veces más potentes que los fotones visibles, y lo más importante, mucho más difíciles de reflejar con un espejo. Casi todos los diseños de motores ultrarrelativistas funcionan enormemente mejor si se descubre alguna forma de reflejar radiación gamma, como ya reflejamos longitudes de onda más débiles de luz. Y por supuesto, quizás algún día se descubra cómo fabricar y almacenar antineutrinos. Su energía de masa es menor que la de un fotón visible, así que si se aniquilaran y liberaran fotones, podríamos tener ese proceso ocurriendo dentro de una cámara con espejos en la parte trasera de la nave, expulsándolos como un haz concentrado y eficiente de propulsión. Los neutrinos y antineutrinos son un combustible o propulsor absolutamente fascinante si logras hacerlos funcionar, porque interactúan tan débilmente con la materia, atraviesan un año luz de plomo sin inmutarse, lo que los convierte en motores increíblemente seguros para naves espaciales. Cualquier nave ultrarrelativista capaz de transportar tripulación y carga sería, en condiciones normales, un arma apocalíptica, liberando niveles devastadores de radiación gamma en cada instante. Estos son los hermanos mayores del Orion Drive, que literalmente usa una ametralladora de bombas nucleares para impulsarse. Lo verdaderamente impresionante de la antimateria es que no solo se aniquila ella misma, sino también la porción gemela de materia normal con la que impacta. Esto significa que puedes llevar materia contigo, pero también recoger hidrógeno en el camino. Además, la antimateria puede catalizar la fusión nuclear, así que ofrece una enorme variedad de escenarios de propulsión, incluyendo una versión modificada de la Ramjet Buzzard. Y nada impide que una nave alcance el 90% de la velocidad de la luz. Su velocidad de escape es la velocidad de la luz, y lo que esto realmente significa es que posee su energía masa completa. Si decimos que una nave podría viajar a 4 veces la velocidad de escape de su propulsor, eso implicaría una energía cinética 4 veces la masa de la nave, que representa el 20% de tu energía total. Eso significa que viajas al 98% de la velocidad de la luz y las distancias parecen 5 veces más cortas para ti, mientras que los observadores externos ven tus relojes avanzando a una quinta parte de su velocidad normal. Esto significa llegar a Alpha Centauri en menos de un año de tiempo personal. Y también significa que personas dispuestas a amontonarse en esa nave durante 40 años podrían alcanzar todo dentro de un radio de 200 años luz de la Tierra.
Eso abarca aproximadamente 100.000 sistemas estelares que podríamos colonizar sin necesidad de recurrir a naves generacionales ni a congelar personas. No tiene sentido comparar la economía de nada de esto. En civilizaciones de post-escasez, estos cálculos pierden relevancia y solo pueden discutirse en términos de consumo energético. Y si la energía es tu limitación, que probablemente descubras que es una estrella, una escarga a unas con la misma energía viajando al 10% de la velocidad de la luz, simplemente congelando a todos o desarrollando tecnología de extensión de vida. Sin embargo, vale la pena recordar que cualquier nave colonial que llegue a un nuevo sistema estelar reclama todos sus recursos y además obtiene acceso a toda la luz estelar que se estaba desperdiciando en el espacio profundo hasta ese momento. Nuestro Sol emite 4 por 10 elevado a 26 vatios de luz y no es excepcional en ese sentido, ya que la mayoría de las estrellas son más tenues. Pero si llegas a un nuevo sistema estelar 80 años antes usando un cohete de antimateria o algo similar, acabas de ganar 10 elevado a 36 julios de energía que de otro modo se habría desperdiciado. Tienes una ventaja de 80 años en el lento proceso de convertir ese sistema en una civilización Kardashev tipo 2. Según el cálculo de post-escasez, donde una persona puede vivir cómodamente con 1 billón de julios de energía al año, eso representa 1 billón de billones de años de vida que salvaste al capturar esa energía. Incluso asumiendo una eficiencia verdaderamente terrible en la producción y uso de antimateria, 10 elevado a 36 julios sigue siendo una cantidad absolutamente descomunal de energía. Y cuando contemplamos la colonización intergaláctica, esa escala se multiplica por miles de millones. Así que para las naves coloniales tiene todo el sentido llegar lo más rápido posible, especialmente porque la clave es llegar primero. Con otro tipo de tráfico espacial la situación cambia, y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Podemos imaginar otros combustibles hipotéticos, como luz atrapada en una caja de espejos perfectos, o algún conversor directo de materia en energía. Pero otra opción fascinante es un microagujero negro. Uno alimentable que use radiación Hawking no tiene velocidad máxima, ya que funciona como una variante del Bussard-Ram Scoop. Mientras tanto, uno no alimentable se comporta de forma similar a la antimateria, aunque probablemente con un rendimiento algo inferior. Como siempre ocurre con la ecuación del cohete, la velocidad depende de cuánto del vehículo estés dispuesto a llenar con combustible, o en este caso, cuántos agujeros negros quieras almacenar en el sótano de tu nave. La mejor opción a bordo, más allá de algo así, que no esté completamente prohibida por la física conocida, sería probablemente algo que funcione con energía del vacío. Otra alternativa sería un agujero de gusano intrauniversal, donde una boca del agujero de gusano podría estar en algún protouniverso expulsando materia fresca recién salida de un Big Bang. O si fuera posible sortear los problemas de violación de causalidad, un agujero de gusano con una boca en el motor de la nave y otra en el centro de una estrella, expulsando cantidades masivas de combustible que no necesitarías transportar. Mover energía a través de un agujero de gusano de forma superlumínica técnicamente no viola la causalidad, siempre y cuando no transporte información. Otro truco increíble para esquivar la ecuación del cohete es reducir la masa inercial. Según lo que sabemos, la masa se presenta en 3 formas: la que reacciona cuando la empujas, la masa inercial y la masa gravitacional activa y pasiva, que controlan cuánto atraes gravitacionalmente con tu masa y cuánto te atraen a ti. Si de repente pudieras reducir tu masa inercial al 1% de lo que era, irías 10 veces más rápido o tendrías 100 veces más momento. Esto es problemático porque probablemente estarías violando la conservación de energía o la conservación del momento. Y lo más probable es que la conservación del momento sea la que prevalezca en un conflicto, lo cual resulta conveniente porque eso se traduce en una velocidad mayor. Esto definitivamente está al límite de lo que se puede considerar posible bajo la física conocida, pero existen razones para creer que la masa inercial podría ser modificable. Además, resulta un motor de nave fantástico, ya que serías menos peligroso en los lugares a los que te aproximas al llevar menos energía cinética de lo que tu velocidad y masa normal implicarían.
Y presumiblemente podrías apagar el motor para volver a tu velocidad natural rápidamente o incluso aumentar la masa inercial para frenar aún más. También si dispusiéramos de materia negativa, como la que se considera para motores warp o agujeros de gusano, existiría la posibilidad de un impulsor de dipolo gravitacional, que básicamente permite caer hacia cualquier destino y acelerar durante todo el trayecto. Volviendo a terrenos más plausibles, se pueden acelerar naves empujándolas con rayos láser, haces de materia, o ambos y desacelerarlas de la misma manera. Estas naves tienen la ventaja de contar con grandes velas para captar dichos haces incluso a gran distancia de un repetidor, y pueden usar esas velas para frenar mediante fuerzas de arrastre más rápido que una nave con forma de aguja. Y terminamos con esta opción porque probablemente sea la mejor alternativa disponible, y por eso merece toda la atención. Si se puede mantener un haz enfocado sobre una gran vela delgada, se puede seguir inyectando energía para acelerarla o desacelerarla según sea necesario. Se pierde la capacidad de desviarse del rumbo, así que es más como un tren que un barco, lo cual destruye por completo la opción de explorador libre, pero pueden usarse para alcanzar velocidad y luego emplear los otros métodos que ya vimos para maniobrar o frenar. Y aunque siempre se habla de esto como una gran vela de espejo para luz solar normal o concentrada, o láseres visibles, también podrían ser ondas de radio ultravioleta, o incluso materia ionizada. Aunque eso último es bastante complicado de mantener como un haz coherente, y también se podrían usar grandes cápsulas o proyectiles de hierro para desacelerar magnéticamente por la garganta de una nave, y estos podrían transportar carga más convencional. Se les podría enviar un suministro de combustible que empuje la nave al momento de capturarlo. Y aunque suena increíblemente peligroso, ese combustible podría ser antimateria con la que te están impulsando, que luego capturas y almacenas magnéticamente, o podrían enviar contenedores sellados de antimateria. También es posible regenerar parte de la energía usada para acelerar mientras se desacelera. Quizás la luz rebotada podría redirigirse a colectores de energía a lo largo del camino o recuperarse de alguna otra forma. Se puede capturar gas ionizado en el trayecto y dejar que la energía proyectada acelere esas partículas como propulsor. Las opciones son fascinantes. Ahora bien, una nota final sobre este enfoque. Si se tiene energía prácticamente ilimitada, ya sea por supertecnología, tecnología indistinguible de la magia, o una indiferencia total al consumo de recursos, se puede ir increíblemente rápido así. Pero eventualmente podrían surgir problemas civilizatorios por la enorme cantidad de calor residual y gas de escape ultrarrelativista flotando por ahí. Tampoco existe una gran solución al problema de las colisiones, aunque eso es menos preocupante en el espacio intergaláctico, donde uno podría contemplar seriamente apuntar al 99,9999% de la velocidad de la luz o más. Es absolutamente posible sobrevivir al impacto de partículas aleatorias de hidrógeno o átomos grandes y solitarios a esta velocidad. Pero cualquier grano de polvo, con miles de millones o billones de átomos, aunque apenas visible al ojo, se convierte en algo tremendamente peligroso, y es necesario detectarlo y esquivarlo, desviarlo o vaporizarlo. Intentar ver un grano de arena a 1.000 millones de metros de distancia no es ninguna hazaña menor. Intentar destruirlo es igual de difícil, y solo se tienen exactamente 3 segundos para verlo y alcanzarlo. Se han discutido soluciones alternativas, como desplegar una vela delgada por delante que reciba los impactos en tu lugar, la cual se puede reparar y reciclar. Pero esto, incluso más que el costo energético, es probablemente el factor limitante real de la velocidad. Habrá un costo calculable y riesgos para cualquier velocidad dada, y probablemente crezcan exponencialmente al acelerar, especialmente porque se necesita construir estructuras más pesadas para reducir el riesgo. Ninguna nave aguja del tamaño de un lápiz con antimateria y nanobots va a colonizar el espacio. Toda esa nanotecnología es incluso más sensible a la radiación que cualquier ser humano, así que se sigue necesitando un grueso blindaje frontal contra radiación. Y por tanto no tiene mucho sentido escatimar en las bodegas de carga. Por eso las naves colonizadoras siempre se describen como masivas, incluso cuando se asume que cuentan con nanotecnología avanzada.
Por lo tanto, se tiende a asumir que alrededor del 20 al 30% de la velocidad de la luz se alcanza ese máximo dentro de una galaxia, con la posibilidad de algún tipo de sistema de relevo láser en paralelo, limpiado de partículas de polvo por relevos sucesivos, que podría permitir tráfico a mayor velocidad en sistemas estelares desarrollados. Y los esfuerzos coloniales, particularmente los intergalácticos, podrían optar por meganaves con cuatrillones de toneladas de espacio de carga, combustible y blindaje, logrando velocidades ultrarrelativistas. Para el resto de nosotros, probablemente tendremos que conformarnos con una décima parte de la velocidad de la luz, donde los relojes solo funcionan aproximadamente un 1% más lento. Pero vale la pena recordar que eso sigue siendo 100 veces más rápido que cualquier nave espacial jamás construida, y te llevaría de aquí a Marte en aproximadamente 1 hora, lo cual es absolutamente impresionante. Con eso en mente, pasemos a un tema fascinante que merece atención especial. Las granjas orbitales son un complemento perfecto a los temas de terraformación temprana, construcción de biosferas y los diseños específicos de hábitats espaciales como el Stanford Taurus. Aunque se pueden construir hábitats espaciales que contengan granjas y bosques, no solo hogares, lo más probable es que veamos muchos hábitats dedicados a reservas naturales y aún más estaciones agrícolas espaciales, granjas orbitales, que requieren una construcción menos robusta y menos accesorios de los que necesitaría un hábitat humano. La gente en el espacio necesita comer, así que es muy probable que veamos surgir granjas orbitales para ayudar a abastecerlos. Del mismo modo, podríamos cultivar alimentos en el espacio para ahorrar espacio en los planetas y enviarlos en naves o ascensores espaciales desde granjas orbitales hasta planetas hambrientos. Las granjas orbitales representan una de las piezas más cruciales del rompecabezas de la colonización espacial y merecen un análisis profundo. Ahora bien, pensemos en los diseños concretos de hábitats espaciales. El Stanford Taurus es uno de los más emblemáticos, un concepto que promete revolucionar nuestra forma de vivir fuera de la Tierra. Después de explorar ese hábitat, el siguiente paso lógico es analizar la construcción de biosferas en nuevos planetas y dentro de hábitats espaciales como el propio Stanford Taurus. Y luego viene algo verdaderamente emocionante, un diseño de nave relativista mucho más cercano a nuestra realidad tecnológica, el Medusa Drive, un concepto que podría cambiar por completo las reglas del viaje interplanetario. Hasta la próxima, y que tengan una semana increíble.